¿Visualizan mi pantalla? Sí, doctora. Ok, excelente. Un poquito el ruido externo. Ok, muy bien. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Delia Cruz, endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora. En esta oportunidad vamos a hacer una mesa redonda, en realidad, donde voy a hacer una exposición breve en la cual quisiera la participación de todos ustedes. Voy a hacer algunas preguntas, vamos a exponer algunos casos, sí, con la finalidad de un conversatorio, ¿no? Es más, podemos incluso discutir algún tipo de percepción en el diagnóstico, ¿ok? Listo. Bien, el pie diabético, los que han podido ver en la unidad, tiene etiologías. Por ejemplo, vamos a empezar con dos componentes importantes que nos llevan a la aparición de una úlcera en el pie, ¿no? Entonces, la base de todo ello es la neuropatía. Es un componente importante en la úlcera. Neuropatía y un compromiso también vascular. Entonces, tenemos dos componentes, uno con lo que estoy mencionando, ¿sí? La neuropatía, el daño a nivel neurológico y la afección también vascular. Uno va a ser más determinante que otras en la evolución de la úlcera, ¿sí? ¿Cómo identifico la neuropatía en mi paciente diabético? Simple, ¿no? Por ejemplo, se han realizado cuestionarios que le simplifican un poco el tiempo, ¿no? Sobre todo de ciertos detalles en las molestias del paciente y ser mucho más precisos, como estas, por ejemplo, ¿no? En las cuales las preguntas más características en una neuropatía, el dolor, ¿no? ¿Qué tipo de dolor? El tipo de dolor, quemazón, sensación de frío, ¿no? Que incluso le puede haber descargas eléctricas. A veces el paciente lo puede interpretar como hormigueos. Si tienen alguna opinión, por favor me cortan. Esto es siempre un conversatorio, ¿correcto? Entonces, hormigueos, puede haber entumecimiento, puede haber esa especie de calambres, dolores punzantes, principalmente ardor, ¿no? Una especie de quemazón que se integra. Y así podemos ir agregando otras molestias conforme la neuropatía se va haciendo más profunda. Hay neuropatías que son bien superficiales, ¿no? Sensitivas, incluso hasta daño propioceptivo, que es la más profunda. Puede tener niveles superficiales piel, no puede llegar al músculo, incluso puede llegar hasta el hueso, tener insensibilidad hasta esa profundidad. Y eso ya va a generar otros daños, no solamente en la percepción del dolor, ¿no? Podemos encontrar otros tipos de daños, ¿no? En los cuales, por ejemplo, puede haber deformidad de los pies si es que ya ha sido afectado el músculo, por ejemplo, ¿no? Y otras como vamos a ver más adelante. Entonces, la parte de la neuropatía que en el paciente diabético ya viene incluso desde sus inicios del diagnóstico, más el tiempo que lleva en un paciente mal controlado, van a aparecer estas molestias, condicionamiento de un pie diabético, una úlcera. Entonces, esto es, por ejemplo, los riesgos que podemos ver, por ejemplo, en un paciente todavía que no tiene úlcera. Nosotros lo llamamos pie en riesgo, ¿no? Esos pies en riesgo son ya las deformidades, las complicaciones crónicas en el pie, aparte de la sintomatología, ¿no? Que puede condicionar una úlcera. Dentro de ellas, muchas de ellas, mira, riesgo muy bajo, cuando a veces no encontramos nada, que se ve justamente en los pacientes bien controlados o de inicio de diagnóstico, ¿no? Riesgos bajos, miren, ya podemos encontrar aquí, lo que básicamente evaluamos es aquí la sensibilidad y su problema vascular. La sensibilidad, como ustedes han visto en algunos que ya han entrado a la unidad de pie, ¿no? Esto es lo que se va oliendo, va disminuyendo su sensibilidad. A muchos pacientes que curamos en nuestra unidad no colocamos anestesia. Imagínense ese grado de pérdida del dolor, ¿no? De ese sensor que nos ayuda a identificar cualquier daño en el pie. Entonces, otros daños comprometidos en un pie en riesgo, aparte de la baja sensibilidad del dolor, son las deformidades de los dedos, callosidades en las zonas de mayor apoyo del pie, ¿no? Que por el dolor inclina, cambia su eje y
va pisando en zonas que tienen menos posibilidad de mantener, ¿no?, de mantener el peso del paciente, creando zonas más vulnerables incluso de fracturas, ¿no?, o estos callos gruesos que se rompen y puedan incluso desgarrar la piel. Otro componente, la piel seca, ¿no?, cuando ya la neuropatía afecta la liberación de estas, del sebo de las glándulas sebáceas que pues mantienen la humedad de la piel, ¿no?, y estas se hacen proclives a heridas, cortes, ¿no?, la picación de un zancudo y rapidito se hace una herida, ¿no? Entonces son estas situaciones que antes de la úlcera se presentan en un pie, son pie en riesgo, obviamente consecuencia de una neuropatía, componente importante, ¿sí? Pero hay otro componente, más allá del nervio, otro componente vascular, que puede ir incluso solo, pero generalmente en el diabético ya lo encontramos acompañado. La isquemia, ¿no? La isquemia es una afección en la parte vascular puntualmente arterial, ¿no?, en el cual ya evaluamos el grado de llegada de sangre hasta la parte más distal. ¿Y qué métodos usamos? Empezamos con la clínica, ¿no?, a los cuales llamamos síntomas de claudicación, ¿no?, en los cuales al paciente hay una prueba, la prueba de Fontaine, que también nos permite evaluar, ¿no?, este grado de insuficiencia, una evaluación clínica, ¿no?, donde hacemos caminar al paciente a determinada distancia y vamos viendo en qué momento va apareciendo el dolor, ¿no?, a menos de 300 metros, a menos de 100, a menos de 50, incluso al reposo. Y eso nos va dando más o menos la evaluación del grado de isquemia que tiene. Dolor al reposo, y estos pueden condicionar úlceras. Un pequeño traumatismo inflama y termina prácticamente de bloquear esa arteria que apenas estaba llegando sangre en la parte distal. Esto puede terminar incluso en una gangrena. Y estos cuadros de isquemia se puede ver incluso en pacientes que no tienen úlcera. ¿Quiénes son los otros más proclives o los que potencian estos cuadros? Los que han sido fumadores. Entonces, aquí les hablaba de la clasificación clínica de Fontaine, con los cuales tiene que ver con la evaluación de la aparición del dolor relacionado a una distancia, ¿no?, que incluso ya puede ser un reposo. Bueno, estos son algunas fotos que les he mostrado, ¿no?, en relación a la isquemia. Como se puede ver, quiero activar aquí, ¿no? Como pueden ver, miren estas zonas bien irrigadas y de pronto ya va perdiendo aquí flujo. Y miren, todo este pie prácticamente vascular, ¿no?, no le llega. Y esto se manifiesta por dolor intenso. Miren, estas son zonas ya más inferiores, ¿no?, que altera las tibiales. Mira, que incluso parte de la tibia también está obstruida, ¿no?, y otros de niveles mucho más altos. Miren, aquí, de las ilíacas, el grado de severidad en su problema vascular, ¿no? Entonces, no se olviden, dos componentes, para resumir lo pequeño que he mencionado: la parte neuropática y la parte vascular, ¿no? Son los dos daños que llevan a la aparición de una úlcera, una agravando a la otra. Entonces, esto nos lleva pues a la aparición, al riesgo de una úlcera de piel. Y ya en el contexto, tenemos una úlcera y son los dos componentes que tenemos que evaluar. Ya con la úlcera enfrente, ¿no?, vamos a imaginar que tenemos un pie con una úlcera, ¿no?, tenemos que clasificarlas, ¿no?, tenemos que seleccionar estas úlceras de acuerdo a su gravedad, y eso va a depender de la profundidad que lleve esta herida, esta úlcera. Entonces, como han visto, nosotros manejamos dos clasificaciones, la de Wagner y la de Texas. De hecho, que hay mejores scores, mucho más detallados, ¿no?, pueden precisar mejor el daño, el pronóstico del paciente. Pero a veces son un poco engorrosas y, como ustedes verán, uno pues trabaja contra el tiempo, ¿no?, y nos permitimos a veces, no nos damos el tiempo para poder usar estos scores que pueden ser de mejor precisión en mi diagnóstico. Tratamos de usar un poco los más flexibles, los más rápidos, que incluso hasta en un servicio de emergencia lo podemos usar. Y ahí está la clasificación de David-Wagner, ¿no? Es sencilla, miren, por su profundidad. El 0, pie en riesgo. Ya hemos hablado de lo que es un pie en riesgo, ¿no? No hay úlcera, pero hay consecuencias de la neuropatía diabética. Ya, primer nivel, ¿no?, un grado 1, cuando compromete solamente la piel. Vamos a ir de arriba hacia el fondo, ¿sí?
Segundo, vamos a empezar a visualizar ya estructuras un poco más profundas como el músculo, tendón, de repente incluso un poquito de la cápsula. Si profundizamos un poco más, ya vamos a encontrar, ¿no?, hueso. El cuerpo puede incluso estar infectado este hueso, ¿no?, y tener ya señales de una osteomielitis, ¿no? Y hay ya instrumentos en los cuales usamos, ¿no?, para determinar si este hueso está con osteomielitis, ¿no?, durante la evaluación. Pero lo que quiero que se fijen aquí es la profundidad. Piel superficial es un grado 1, grado 2, cuando compromete ya músculo, tendón y un poco de la cápsula, y tercero, cuando ya vean hueso. Eso es un tercer nivel. Wagner lo que pone aquí ya es un compromiso, en lo que es compromiso isquémico, pero ya necrosis directamente, ¿no? Una necrosis que es una parte del pie y una necrosis completa del pie, a lo cual le mencioné el grado 4 y el grado 5 respectivamente. Pero nosotros a esto nos acompañamos, esto es un poco para colocar foto, ¿no?, porque ya hemos mencionado, ¿no?, grado 0, no tendría que haber aquí ninguna herida, solamente las deformidades, ¿no?, todo lo que hemos hablado. Grado 0, grado 1, ¿no?, acá ya vamos viendo un poquito de repente de tejido de fibra muscular, y aquí este es un grado 3, ¿no?, ya posiblemente en lo blanco, que es hueso, miren, una parte de necrosis y todo necrótico. Una escala sencilla, fácil de usar y de aprenderse de memoria. Eso es lo que facilita nuestra atención un poco más. La otra escala, la de Texas, es la que usamos para complementar lo que no tiene el otro score, que es la parte de la infección. Incluso me precisa mejor la isquemia. El otro directamente es necrosis a la mitad o necrosis todo el pie, ¿no? Como que ahí es un poco general, pero aquí sí puedo aplicar toda la parte de 0 de los números, de 0, 1, 2, 3, es igualita a la de Wagner. Las profundidades es igual hasta el número 3. Donde me potencia y mejora mi diagnóstico es en su clasificación en los estadios B, ¿no?, que indica ya si hay infección. Si estas úlceras en sus diferentes profundidades se acompañan de infección, ¿no? Y lo pongo C si es que ya se ha agregado un problema isquémico, ¿no? Y un D si tiene de ambos. Miren, tan sencillo como eso. Bueno, entonces aquí hay otras clasificaciones. Esta diapositiva la he puesto porque no es la única, van a encontrar miles. De repente ustedes en su salud pueden acogerse mejor por el tiempo, ¿no? Pueden escoger un mejor score, por supuesto que es valedero. No, aquí les he puesto, por ejemplo, otros scores, miren, que utilizan mucho más preciso, ¿no? Por ejemplo, aquí el ITSA, el PEDIS, que se parece mucho. Incluso aquí utilizan la temperatura, ya utilizan otros scores. Para la inflamación ya no solamente le ponen los signos clínicos, eritema, rubor, tumefacción. Aquí ya le agrega temperatura, ya le agrega la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ya van siendo más precisos incluso niveles de sepsis. Pero por lo cual a veces por el tiempo que toma no lo usamos, ¿no? Es solo para mostrarles eso. Bueno, en relación a lo que es la evaluación vascular, ya hemos indicado cómo se evalúa, cómo reconocemos un pie con secuelas neuropáticas. Ahora, ¿cómo evaluamos la parte vascular? ¿Cómo me doy cuenta que este paciente tiene un problema vascular en el pie, ¿no? Directamente empezamos con la palpación, que es lo primero que hacemos, ¿no es cierto? Tratamos de buscar las arterias determinantes en la irrigación del pie, que es la tibial posterior y la pedia, ¿no?, con los puntos referenciales que se encuentran retromaleolares, las tibiales posteriores, y la arteria pedia, que está justo en el nivel entre el tarso y el metatarso. Ese es un punto de referencia, el cual puede ser un poco variante, ¿no?, de acuerdo a la misma variación de la arteria, ¿no?, que puede tener su variante, pero ese es el punto de referencia. También tenemos otros dispositivos, con los cuales podemos usar los ecodoppler, ¿no?, cual nos precisan la información más detallada, ¿no?, pico, ¿no?, las ondas, si son monofásicas, trifásicas, bifásicas, más precisas.
Hay otro dispositivo que es el ITB, en el cual me permite ver la diferencia de presiones que va desde las arterias superiores hasta las inferiores, incluso con la del brazo, como la que usamos en el ITB. Y otros dispositivos donde directamente medimos la presión arterial distal, sobre todo en el hallux, ¿no? En el primer dedo, en el dedo gordo. ¿Bien? Otra consecuencia, otra secuela neuropática, ¿no? Es el pie de Charcot, ¿no? En la cual, miren, puede estar un pie así y el otro totalmente deformado, ¿no? Esto ya es una lesión neuropática donde ya hay neuroartropatías, ¿no? Hay fracturas incluso a nivel del tarso, perdiendo el arco, que estas se aplanan, se inflaman, hay un proceso inflamatorio, hay una resorción ósea. Estas fracturas incluso en el tiempo pueden ir consolidándose tal cual están y van tomando ese pie, ¿no? Deformado, muchas veces no funcional porque no te permite tener una buena estabilidad, ¿no? Al momento de la marcha, ¿no? Entonces, bueno, otro tema, una consecuencia también de las neuroartropatías, como se ve en el pie Charcot, ¿no? Y estas son las fotografías que vemos, estas son las radiografías que vemos en el pie de Charcot. Mira las múltiples fracturas, osteomielitis, probablemente ya por algún proceso infeccioso que el paciente ya pasó. Miren aquí este paciente ya tenía incluso una amputación. Miren aquí su tarso destruido. Entonces, es un pie inestable, ¿no? Y con estas secuelas de osteomielitis, una pequeña inflamación, infección, el riesgo mayor de estos pies de Charcot pueden terminar amputados. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar ahora a los casos y al conversatorio y a la discusión. ¿Alguna pregunta? Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, un pie diabético, una úlcera en el pie, tiene dos componentes importantes, ¿sí? Neuropático y vascular. Neuropático por todas las señales clínicas propias de una neuropatía diabética y la parte vascular que también tiene su evaluación clínica, ¿no? En los cuales lo hacemos directamente tomando el pulso, pero las arterias más importantes, las tibiales posteriores y la periferia. Y hay otras señales también, ¿no? Bien, no es el tema, pero por ejemplo podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Si vemos que hay pulsos débiles, hay otras señales aparte de estos pulsos débiles en el pie. A ver, para ir un poco participando. ¿Alguien se acuerda qué otra señal clínica de un problema vascular en el pie puedo encontrar o voy a identificar o va a presentar? ¿Qué es lo que va a generar un poco fluido, un escaso fluido arterial en el pie? ¿Qué otra señal clínica me ayuda a identificar? A ver. Si llega poca sangre, ¿cómo van a estar mis extremidades distales? Frías. Muy bien. Frialdad distal. Las puntitas de los dedos, que han palpado, ¿no? Van a notar desde la rodilla, pueden ir, ¿no? Con la palma, con el dorso de la mano, lentamente, paso a paso, van a ver que las temperaturas pueden variar y las distales se van a hacer más frías que el resto. Muy bien, otra señal, otra señal clínica de un problema vascular. La necrosis dolorosa. Ya, la necrosis en un grado extremo, pero antes de la necrosis, mucho antes que llegue la necrosis, frialdad, ¿qué más voy a ver? Eso tiene que ver con la temperatura, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Puedes sentir como hormigueo? No, con la parte vascular no, con la neuropatía sí, porque tiene que ver más con la conducción nerviosa. Llenado capilar, el llenado capilar es lento, no va a llenarse normalmente si ustedes ponen su dedo en 2 segundos, ya está lleno toda la sangre en el pulpejo del dedo. En un paciente con problema vascular, el llenado va a ser lento, va a haber frialdad, cambios en la temperatura.
¿correcto? ¿Qué más van a notar? Un pie seco. Como hay poca circulación, estas infecciones no van a cursar con la típica clínica de una inflamación, que se hincha, que se pone rojo, porque no llega sangre. Entonces tenemos la característica típica de un pie seco. En lugar de inflamarse, se seca. Mientras que un pie puramente neuropático se hincha, se pone rojo. En cambio, un pie con problema vascular, con riesgo de isquemia, no se va a poner así, se va a poner seco, ¿no? Otra característica es el dolor. El dolor en un paciente con problema vascular, ¿sí? Lo que va a hacer es, al momento de elevar la extremidad 30 grados por encima de un eje horizontal, puede estar echada en la camita y le van elevando, va sintiendo más dolor, ¿no? Por el efecto de gravedad que voy a forzar a que llegue menos sangre. Ellos tienen más dolor. ¿Y cómo les alivia? Cuando lo vuelvas a sentir mejora el dolor, ¿no? Porque de alguna manera forzamos también por gravedad, ¿no? Un poco la presión para que llegue ligeramente, al menos la sangre arterial a la parte distal, aliviando el dolor, ¿no? Incluso si yo siento, elevo un poquito más el pie en la misma planta, lo que voy a ver es que voy a ir frenando la circulación y la planta se pone palidísima, pálida. Y cuando están horizontal en la cama, no pueden estar cianúticos, incluso medio moraditos, ¿no? Como que el guito llega, pero cuando ya no llega nada se ponen pálidos, ¿correcto? Entonces, ¿no? Entonces, estos son los dos componentes. Estos dos componentes tienen que tener siempre en consideración, la parte neurológica y la parte vascular, ¿sí? Ambas tienen identificaciones clínicas, sí, antes de llegar de repente a las herramientas que ahora ya podemos hacer, ¿no? Sudoscan, en el otro lado el ITB, el ecodoppler arterial, ahí todavía en la clínica los podemos identificar, ¿sí? Bien, entonces vamos aquí al primer caso, chicos. ¿Qué opinan de este primer caso? Donde está el puntero rojo. ¿Qué tipo de Wagner es? Vamos a entrenarnos solamente en identificar, según los grados que hemos hablado, las profundidades. ¿Qué opinan? Doctora, sería Wagner 1 porque está afectando la piel y un poco del tejido celular subcutáneo. Ya, muy bien, sí. ¿Alguien en desacuerdo? ¿Todos concluyen que es un 1? Sí, doctora. Sí. Muy bien. A simple vista, sí, ¿no? Se ve 1. Y es un 1, efectivamente es un 1. Pero hay variantes, los que ¿no? Van a ver que cuando roten, siempre asisten con los demás colegas, pueden venir un ratito, si me toca yo les voy a enseñar. A veces uno introduce aquí la pinza o de repente hay zonas que están canalizando y llega al hueso. Entonces, nunca solamente a primera impresión externa, obviamente aquí sí está bien, es un 1, ¿no? Siempre examinen, ¿no? Cojan una pinza, introduzcan, si tuneliza y si llega al hueso lo que parecía piel, se puede convertir en un grado. Si es hueso, ¿qué grado sería? ¿Qué grado sería? Si es grado 3, muy bien, grado 3. Entonces, mi primera impresión, saco la gasa, lo limpio, veo que es un 1. Examino, meto la pinza y resulta que es un grado 3. Excelente, muy bien. Vamos a este siguiente caso. Sería grado 2, doctora. ¿Qué opinan? Sí, muy bien. Un grado 2, ¿no? Perfecto, sí, porque prácticamente ya tomó todo el tejido adiposo. Todo este alrededor que ven aquí, todo blanco, ¿verdad? Es una piel macerada, posiblemente por el gran exudado que tiene esta herida y se queda el paciente con la gasa y no lo cambia. Remojando entonces las partes sanas. Mire, cómo esta piel ya macerada no te ayuda para el proceso de epitelización. Entonces, cuando vienen aquí a la unidad, tenemos que retirar todo este componente macerado, ¿no? Agravando la úlcera, ampliando la úlcera.
Entonces es importante al paciente recomendarle, cámbiate la gasa, y hay heridas que así trasudan, pues, ¿no? Entonces este es un borde macerado, o sea que aquí, por ejemplo, tiene, ¿no? Levemente parece verse. Vamos aquí. También sería un caso de tipo 2, doctora. Puede ser, a ver. Doctora, cuando dice macerado es la hiperkeratosis, ¿verdad? Remojada, ajá, si vamos a hablar más fácil. La misma keratosis, es decir, esto fue así duro, un callo, ¿no? Un meloma, una keratosis, efectivamente. Pero como trasudaba tanto la herida, se va remojando, remojando, remojando y se convierte así. Y no necesitamos una piel macerada ni keratósica para que epitelice. Tiene que estar así sus bordes, los piecitos. Y recién queratiniza, no queratiniza, granula, para que junte y pueda tapar esa úlcera. ¿Qué grado? A ver, la clasificación de este pie, por favor, ¿ve? ¿Opiniones? Puede ser 3, doctora. 3, a ver. Tomando en consideración la foto. Un grado 2 puede ser, doctora, porque ya pasó. Puede ser, sí. Puede que llegue al músculo Puede ya. ser. Puede ser, sí, la foto puede impresionar, puede ser. ¿No? Como verán aquí, está bien cercano toda la parte de keratosis. Un 3 definitivamente por la foto no se ve hueso, ¿verdad? Entonces, no, acuérdense que el 3 es visualización ya de tejido óseo, ¿no? O algún resto óseo, hasta que vean hueso y es un 3. En este caso, miren, solamente ven keratosis, ¿sí? Y posiblemente por lo grueso que esté, parece un cráter, miren, ¿no? Que pareciera que está muy profundo y sí impresionaría que fuese eso. Podría eso todavía ser discutible. Pero sí, esto es un... ¿no? Solo cómo crece la keratosis aquí. La keratosis es la etapa final del crecimiento en la piel y por la fricción esta se engrosa. Entonces, aquí ya no va a crecer tejido hacia la parte de la úlcera. Por eso es que se va haciendo como una torre, y se va haciendo profundo. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. A ver. ¿Dónde está mi puntero? Diagnóstico. Un grado 4, porque ya está gangrenado. Un grado 4. Ya, muy bien, en Wagner, ¿es cierto? ¿Qué opinan del Texas? 3D. Muy bien. 3D podría 3D. ser, doctora. Sí, 3D, efectivamente. Miren, y eso, y no se ve úlcera. Miren, no hay herida. Directamente el dedo necrosó. ¿Qué problema aquí importante está sucediendo? ¿Qué daño importante? De los dos componentes que hemos mencionado. Una insuficiencia puede ser arterial. Puede ser, o es. Es, ¿no? Ningún dedo de la nada por un golpecito se te va a poner negro. Aquí hay un componente importante, ¿no? De isquemia, ¿no? Aquí hay un componente importante de isquemia y eso agravaría si yo tengo una úlcera. Si con un pequeño golpe se ha puesto así, imagínate una herida abierta que tenga que curar, se va a volver a poner negro. Estas son las historias donde el paciente dice, no, yo voy y me cortan aquí, me cortan el otro dedo, me siguen, salvo que tenga una infección pues severa en todo el pie, pero los isquémicos tienen ese pronóstico de ir amputando, y a veces incluso transmetatarsiano. Miren, y así se puede presentar un pie puramente isquémico, como ven estas zonas, miren, de cianosis, ¿no? Puede necrosar el pie sin una úlcera. Un componente mayor isquémico aquí, más que probablemente incluso neuropático.
Siempre va a haber los dos componentes, uno más que otro o uno más antes que otro. De repente este paciente era un fumador y ya venía de un problema isquémico, hizo la diabetes y le complicó mucho más. Y su problema isquémico se priorizó más, ¿no? Se potencializó mucho más. Bien, correcto. Vamos a este pie del medio. Diagnóstico. Gangrena. Un tipo 5 podría ser, doctora. Tipo 5. Tipo 5. A ver. ¿Por qué tipo 5? Un Wagner 5. Un Texas. Un Texas 3D. Ya, ahí estamos de acuerdo. Un Texas 3D. Un Wagner 5. ¿Dónde lo ubica? Sería el grado 4. Un grado 4, claro. El 5 Grado es 4. compromiso total. Compromiso total. Esto entra en un grado 4, ¿no? Por la necrosis que se ve. Mire, ya perdió un dedo y se sigue necrosando. ¿Qué otro componente puedo identificar aquí? Justo lo que estábamos mencionando, ¿se acuerdan? No más los creo. Se perdió el Ajax, limpiaron, se puso rojito y volvió a necrosar. ¿Qué posible daño pueda tener este paciente? Hay también insuficiencia arterial. Muy bien. Puede ser que esté cursando y posiblemente sí. La clínica aquí te está avisando. En dónde llega sangre, tú lo puedes dejar rojito y mañana viene así. Claramente hay un compromiso vascular. Eso te permitiría a ti estar segura de seguir curando si se va a seguir necrosando así. No, ahí creo que habría que hacer amputación hasta donde haya el problema vascular, ¿verdad? Ahí pasamos la evaluación al vascular, ahí priorizamos el tratamiento vascular, porque esto es un mal pronóstico. Por eso a veces dejamos los piecitos así, porque ya sabemos que esto es deteriorar más al paciente, ¿no? Amputando, sabiendo que es un tejido que se va a morir igual. Aquí ya el vascular tiene un que se llama un acto determinante, ¿no? De ver si es que hay la posibilidad, más allá de un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico. Ya él escogerá o hará el problema desde un bypass, ¿no? Liberación de trombos. Pero aquí el reto es para el médico vascular, ¿no? Que me permita aquí llegar. Si ustedes en su cerebro ven este tipo de piezas así completamente isquémicos, con un compromiso isquémico severo, palpan, no encuentran los pulsos, ven las extremidades frías, a lo mucho solamente hidratenlo, denle un antibiótico, cubran la herida y lo envíen. Porque además de poder hacer alguna intervención aquí, se van a necrosar de nuevo, innecesario. A estos pacientes les ponemos nosotros no tributarios, porque sabemos el pronóstico que tienen, ¿no? No nos ayuda, su compromiso vascular no ayuda a que progrese una curación. Entonces, ahí terminamos. Diagnóstico de esta foto. Ahí está el puntero. Doctora, ese sí podría ser un tipo 5, 5. porque no dijo que comprometía la totalidad, o un grado 4, más seguro, ¿no? Ahí está el 5. No es el 5. Un 4. Grado 4. ¿Ven? ¿Cuál es la necrosis que ven aquí? Miren, este chiquitín de aquí y este chiquitito de acá. Y por ahí tal vez algún tejido ya desvitalizado acá, ¿no? Si hablamos de un porcentaje de esta úlcera, ¿cuánto de necrosis ven? ¿50%? ¿15%? ¿20%? Un cálculo al ojo. 3 a 5 más o menos.
Ya, más o menos, ¿no? Pero más parece un tejido desvitalizado. Si me preguntan a mí, ¿hay hueso? No hay hueso. Sería grado 2 porque va a penetrar lo que es eso, o sea, ligamentos, pero no va. Grado 2. Un grado 3 podría ser, doctora, porque ya alcanza músculo. O solo tendones, un grado 2. ¿Por qué sería 3? Si llega a... Músculo. Ujú. El 3 no era músculo y hueso. Acá está, acá está. Hueso. Tiene que haber hueso para el grado 3. Si no ves hueso, es 2. ¿Ya? Y si me preguntan aquí todavía no hay hueso. Este es tendón. Este es un tendón. Este también es otro tendón. Parte de la fascia plantar. ¿No? Y lo que se ve aquí es todo el compromiso infeccioso aquí que se ve. Así se deteriora un músculo, un tendón cuando está infectado. Se deshace como chicle. Aquí igualito. Cuando el tejido ya se va deshaciendo, se necrosa, pues, y se hace estos pequeños tejidos aquí. ¿No? Y como verán, la necrosis está en el tejido que se está desvitalizando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con este pie? Miren la zona alrededor. ¿Qué ven la zona alrededor? ¿Cómo Luego está? así, Entonces, todo alrededor de la herida. Está logótica, hematizada. Exacto, está inflamado, ¿correcto? Hay inflamación, por lo que se ve aquí también está hinchado, ¿no? Por lo que brilla la piel, ¿no? Asumo la tumefacción, imagino también que esté doloroso, ¿no? Aquí no se ve cianosis en los dedos, por lo tanto aquí, ¿qué componente sería mayor de las dos causas del pie diabético? ¿Vascular o neuropático? ¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Ya, miren, todo lo rojo que está aquí, ¿sí? Rojo, hinchado, la piel brillosa que se ve, ¿sí? Como vemos aquí los dedos, se ven un color más natural, no se ve cianosis claramente, ¿no? Rojo, hinchado, eritematoso, incluso tumefacto, ¿no? En comparación a los otros pies que hemos mencionado y a los componentes que hemos determinado al inicio, que hemos indicado al inicio, los dos componentes en la causa del pie diabético, ¿cuál es el predominante aquí? ¿Neuropático o vascular? Neuropático. neuropático. Neuropático, muy bien. Porque si fuese vascular, ¿cómo serían estos componentes inflamatorios? No se vería, se pone seco el pie. Miren, en este que se ha golpeado posiblemente, miren, pareciera que el resto está sanito, el único enfermito es este, no se inflamó, no se hinchó, ¿ven? Seco, no ha habido una reacción a este trauma. Pero miren acá, una herida, todo el pie parece una pelota. ¿Correcto? Esa es la diferencia. No hay la vascularidad suficiente para que lleven las prostaglandinas, provoque esa vasodilatación y compense la irrigación, ¿no? Vamos, ahora sí. Y no se pueden equivocar. Diagnóstico en este lado. A ver, ¿y dónde está el Grado puntero? Grado 5. 5, ¿ven? Claramente. Y llegan así, ese tipo de pies, les diré, llegan. Bueno, este creo que de repente está un poco trucado, pero ya no llega, sí no llega. Prácticamente está en metatarso, tobillo, ya no damos. Ya no damos tributarios en nuestra unidad. Y miren las deformidades que tiene un pie sano. ¿Cómo se denominarían a este pie? ¿Cuál sería la denominación de este pie? Un pie Un Wagner entre ¿De aquí. Charcot, doctora? químico, podría ser. ¿Cuál? Ese pie puede tener isquemia, doctora, por el que está como medio seco, tal vez. Puede ser, pero no es una ulcerita chiquita que está aquí. Un grado No 1, parece, impresiona un grado 1. Y si no tuviera esa úlcera, grado 0. Pero 0, que sería un pie en riesgo, ¿no? Todas estas deformidades, miren aquí la prominencia de la cabeza de los metatarsianos. ¿Por qué? Por estos dedos se engarran, ¿no? Y esto se hace prominente y el paciente pisa con esto.
Y al pisar hace un callo aquí, se rompe el callo y ¡fum! Puede fracturar directamente la cabeza del metatarsiano, creando una osteomielitis y por lo tanto en cascada todo lo que viene para lo demás. ¿No? Entonces son otro punto de apoyo aquí. Se hace también otro callo aquí, son las zonas del punto de apoyo. Correcto, entonces si no fuera por esta úlcera sería un pie en riesgo, pero como aquí tiene una úlcera chiquitita, un grado 1. Pero como estas zonas distales tenemos poco panículo adiposo, muchas veces una pequeña herida y se visualiza el hueso y puede ser también un 3, a pesar de ser chiquito. No necesariamente el tamaño de una úlcera me indica que sea 3, no es por el tamaño, es por la profundidad. Así veamos un punto, si uno mete la pinza y resulta que toco hueso. Entonces no se dejen llevar por el tamaño. Puede ser grandota, como hemos visto en esa planta, y solo ha comprometido la fascia. No, es 3. Se quedó en 2. ¿Sí? Entonces siempre tienen que explorar, no es lo que a simple vista ven. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. ¿Sí? Unas preguntitas aquí para allá. ¿Alguna pregunta hasta aquí de parte de ustedes? ¿Todo claro con las fotos? ¿Estos pies qué son? ¿Neuropáticos o isquémicos? ¿Sí? ¿Alguien me quiso preguntar? Sí, doctora, justamente tenía una pregunta. Entonces, si se debería una insuficiencia circulatoria, o sea, como arterial, la gangrena sería seca. Exacto. Circulatoria sería seca. Muy buena tu pregunta. ¿Y qué pasa si tengo una gangrena y está hinchado? Buena pregunta. Ahí hay un componente vascular o neuropático. Neuropático. Neuropático, ya. Repregunto de nuevo. ¿Y a qué se debería la necrosis? No se puede ver acá. ¿A qué se debería la necrosis? Está hinchado, está rojo, está necrótico. Dices, no, pero este está hinchado, está rojo, le palpo el pulso, pero tiene su tejido necrótico bien plantado. Como dijo la compañera, diferencia, uno es seco y este sí va a ser húmedo. ¿Por qué sería la necrosis? A ver. El otro no llega sangre y se seca. Esta es una infección, hay microbios aquí, les estoy dando una ayudita. Hay microbios aquí, bastante microbios que crean todo este proceso inflamatorio. Estos pacientes nunca vienen de un día para otro, vienen con un periodo de evolución de un mes, donde ya es polimicrobiano. Desvitalizan el tejido. ¿Y por qué sería la necrosis? A ver. Ya, pero en este caso, a la pregunta es por la infección. La infección, la misma infección trombosa. La misma infección, los tejidos desvitalizados aquí, los vasitos se trombosan. Y al trombosar, la periferia se necrosa, como está pasando aquí. Por eso cuando uno corta sangra, porque voy a llegar al lecho vascular, que está vascularizado. Entonces, cuando ustedes vean una necrosis húmeda, es más un componente infeccioso en un pie neuropático. Pero si yo veo una necrosis seca, así, miren, un pie pareciera que está pintadito, el dedo ahí, vascular puramente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto, por ejemplo, miren, todo seco, se secó, pues se cortó la circulación y el tejido inmediatamente se necrosó. ¿Sí? En cambio, aquí, miren, está inflamado, está necrosando de poco, pero es una necrosis húmeda, una necrosis seca. Entonces, eso es por la infección.
Ya se altera el pH, hay secreción purulenta, ¿no? Un exudado turbio, maloliente, deshace, se trombosan las arterias chiquitas y va creando esta necrosis. Uno tiene que ir retirando ese tejido. Pero hay un componente más neuropático. Palpan el pulso aquí, bien palpable. La pérdida también se siente, hasta se nota que está palpando. ¿Y de qué la necrosis? Por la infección. Entonces son pies que sí se pueden salvar a pesar del retirarlos inmediatamente antes que ese tejido necrótico se potencie un mayor halo de infección, ¿no? Porque ya se meten anaerobios, ¿no? Y potencia la infección que era de repente positiva, que se pone negativa, se incrementa la infección. ¿Correcto? Bien, ¿se entendió bien la clasificación? ¿Quedó claro? Piel, grado 1, 2, partes blandas, músculo, tendones, parte de la cápsula, y el 3 solo si veo hueso. Si no veo hueso, no es 3. ¿Sí? En el Wagner, la necrosis, mitad parcial o total del pie, sencillo. Él ha sido bien práctico. Le pongo necrosis total o parcial, sea de la infectada. Acá no te pones si es isquémico, si es neuropático. La necrosis que llegue. ¿Para qué me sirven estos scores? Para determinar hasta qué punto o en qué punto yo puedo hacer salvarlo en pie. ¿Sí? Y el Texas ya me anota la infección. Definitivamente aquí él está considerando bastante el componente neuropático, en el cual yo sí puedo abordar con un tratamiento antibiótico, ¿no? Un desbridamiento de todo este tejido infectado, y puedo, ¿no? Más allá de su componente vascular, tener una opción. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora, está claro. Perfecto. Vamos a la evaluación entonces, ya para terminar. Primera pregunta. ¿En qué clasificación de pie diabético considerarían ustedes hacer una derivación? Si están en su cédula. ¿En qué clasificación? A ver. Un 1, un Wagner 1, un Wagner 2, un Wagner 3, 4, 5, un Texas 3A, 3B, 3D, 2A. ¿Cuál de los componentes ustedes creen que es de gravedad para que puedan hacer su derivación? Grado 2. Voy dando un Wagner 2. ¿No podrías curar un Wagner 2? En un 3 me parece, doctora, o cuando aparezca la gangrena, o esté poniéndose más cianótico para poder derivarlo a vascular. Ya, entonces, ¿qué componente se está afectando ahí? La vasculatura. Está predominando. Entonces, tú derivarías a un paciente que ya encuentras un componente vascular ya afectado, componente vascular, prioritariamente. ¿Alguna otra respuesta? En Wagner 1, ¿haría la derivación? ¿Derivarían? Wagner 3 podría ser 4. Ya, un buen punto. Muy bien. 3, 4, dependiendo del grado de infección, el 3. ¿Correcto? La extensión, el grado de infección, el grado de leucocitosis, qué tan séptico está, si ustedes lo pueden tratar, dándole el antibiótico correcto, por lo menos de amplio espectro, ya al inicio. Eso es un freno. ¿Qué tendrían que hacer ahí? Desbriden todo lo que está negro, no sirve, no tengan miedo, retiren todo lo que huele mal, todo lo que parece un moco, como han visto aquí en los pacientes que han visto un poco, pero tienen que venir a ver pie diabético, ¿sí? De todas maneras. Es
un grado 3, dependiendo de la severidad y compromiso basal del paciente, lo deriva, ¿ya? Y sobre todo si tiene un componente isquémico, así tenga un Wagner 1, pero un componente isquémico mayor, lo deriva. Entonces, aquí el determinante para que tú hagas una correcta derivación, ¿cuál es? El componente vascular. Si hay un riesgo de isquemia severa, de repente ni herida tiene, lo derivan también. Aquí la isquemia es la gravedad. ¿Ya? Claro con eso. ¿Sí? Los neuropáticos pueden desbridar, retirar, curar, pueden mejorar todavía. De repente estén un 2, pueden ustedes evolucionarlo en 1, ya hacer la derivación tranquilamente, ¿no? Para algún otro examen. ¿Sí? Entonces quedamos claros, ¿sí? El componente que tiene que tener primordial decisión es el componente vascular, sea el grado de lesión que tengan con respecto a la úlcera. Y hablando neuropáticamente respecto a la úlcera, de un grado 3. ¿Sí? ¿Más claras? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? ¿Chicos? Sí, doctora, todo Sí, claro. sí, claro, doctora. Muy bien, perfecto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el componente que agrava el curso de un pie diabético? Ya está más fácil que la ya lo hemos hablado. ¿Cuál es? Vamos, dilo. Ya han identificado los componentes por lo que veo, ¿no? ¿Cuál es el componente que agravaría tu pie diabético? Sea la úlcera que tengas, la profundidad que tenga. Si es, llega a ser neuropático o vascular. El componente isquémico, doctora. El componente isquémico, muy bien, ese es el componente que agrava. Como les repito, así tengan un Wagner 1, pero si tienen un componente isquémico mayor, tienen una ulcerita de primer grado, pero resulta que no faltan bien los pulsos, ni pedio ni tibiales. Ven que la extremidad está distal fría. Ven que de repente hay un poco de cianosis. Un componente de cianosis, tiene dolor intenso, que incluso no puede dormir de noche, que se agrava cuando le suben y se calma cuando cuelga en la cama el pie. Entonces tiene un compromiso vascular. Ustedes pueden incluso pedir un ecodoppler. Si tienen instrumentos, ¿no? Recursos que puedan mejorar su diagnóstico, pues lo hacen. Y si este componente isquémico es predominante con los signos clínicos muy claros, un Wagner 1 lo deriva. Y eso agrava, esa herida de 1 puede volverse rapidito en 3. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El tratamiento antibiótico es importante en el pie en riesgo? Sí, para poder evitar el componente infeccioso podría ser también. Es un pie en riesgo.
¿Quién riesgos? ¿Tenía úlcera o no tenía úlcera? Bien riesgo. ¿Le darían antibióticos? ¿En quiénes se instaurarían antibióticos? Cuando ya ha habido una infección, doctora. Cuando tengo una úlcera, ahí podría entrar si veo signos de inflamación, de infección. Un bien riesgo no tiene úlcera, salvo que podría tener una celulitis. Salvo que podría tener una celulitis. Ahí sí podría entrar, pero un bien riesgo solito, sin celulitis, sin infección, no hay necesidad de darle tratamiento antibiótico. Sí lo tienen que reservar para una úlcera en sí, ¿no? Y lo ideal es dar un tratamiento antibiótico siempre bajo un estudio de lo que es cultivo y antiviral. Eso es lo ideal. Siempre empezamos con un tratamiento de de amplio espectro, pero no los piensen riesgos, no, salvo que sea una celulitis, ¿ya? Eso era para que identifiquen si el pie riesgo se acuerdan que era pie en riesgo, ¿no? Es el que no tiene úlceras y tiene toda la clínica de las secuelas neuropáticas, ¿no? Dedos en garra, callo, ¿no? El ayux valgus, pérdida del vello, piel seca, todas esas secuelas neuropáticas en un pie, pero sin úlcera, eso es un pie en riesgo. Otra pregunta. ¿Cuáles son las señales clínicas de un pie isquémico? Un pie seco, frío, Bien, muy bien, Un dolor, muy bien. ¿Cuál? un dolor urente, doctora. dolor, A ver, urente. O sea, como que un dolor que quema. No, eso es típico de una neuropatía. La neuropatía se mezcla varias cosas, ¿no? Hormigueo, ardor, ¿no? Que aparece en cualquier momento. El isquémico es un dolor lancinante, punzante, como si una aguja te estuviera pinchando todo el momento. No hay ardor en la isquemia, no hay quemazón, no hay hormigueo. Solo es punzante permanentemente, que se agrava con la caminata. Antes de que sea grave, antes de que sea una isquemia grave. Cuando es isquemia grave ya está en reposo duele. Y las señales clínicas que además encontramos, ¿no? Frialdad distal, ausencia o disminución de los pulsos, principalmente pedio y las tibiales, ¿no? Las posteriores. Podemos encontrar llenado capilar, ¿no? Lento, podemos encontrar cianosis distal, ¿no? La rubicundez isquémica que llamamos, ¿no? Y que al elevar el pie más de 30 grados, ¿no? De estar horizontal va a aparecer dolor o se torna pálido. Esas son las señales clínicas y lo seco que dijeron al inicio, ¿no? A diferencia de un neuropático. Un neuropático pierde vello, está seco, tiene callos, se hincha, está rojo si es que hay una infección. El isquémico no se inflama, se queda seco. Cada vez que se complica con una infección, se seca más. Esa es la diferencia. Por eso su necrosis se seca. La necrosis en un pie neuropático es húmedo, remojado. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el tratamiento? Ya, esto prácticamente ya lo respondimos, pero a ver, ¿cuál es el tratamiento antibiótico ideal en un pie diabético? ¿Cómo administraría usted un tratamiento antibiótico ideal?
ustedes tienen un pie diabético en su centro de salud, el tratamiento de amplio espectro, que te cura positivos, que te cura negativos. Ese es el conservador, vamos a decir así, ¿no? Un tratamiento inicial que vamos a hacer, ¿no? Pero no el definitivo. ¿Cuál sería el ideal? Acabamos de mencionar. ¿Qué tendría que conocer yo para dar un tratamiento antibiótico ideal? Saber el germen que tiene. ¿Cómo identifico el germen que tiene? Cultivo. Un cultivo. Ese es el tratamiento ideal, la forma correcta de dar un tratamiento antibiótico para todo, no solamente para el pie. Hacer un cultivo de la secreción de la herida o del tejido que estamos extrayendo en la limpieza, ¿no? Y llevarlo a cultivar para ver qué gérmenes. La característica del pie diabético respecto a otras úlceras en otras partes del cuerpo es que este es polimicrobiano. Tú puedes estar pensando en darle un antibiótico correcto, mata uno, pero hay otros 3 que todavía están. Entonces, por eso a veces un buen tratamiento no mejora, sigue igual, está peor. Entonces necesitamos identificar cuántos gérmenes. Muy pocas veces, yo creo que hasta ahora no he visto que sea solo uno, siempre son de 2 para adelante. Entonces cubrimos con 2 antibióticos. Eso mejora el tratamiento antibiótico. Eso es lo ideal. ¿Ya? Bien, creo que aquí ya los puntos claves, ¿no? Entonces no se olviden, diabético, los componentes de base, neuropático, vascular, ¿no? Que pueden llevar a la aparición de una úlcera. Esta úlcera la tengo que clasificar para dar el nivel de gravedad con el cual voy a atender o derivar, ¿sí? Estas clasificaciones se basan en su profundidad. Piel, parte blanda, músculo, tendones, cápsula y la más profunda que es el hueso. ¿Correcto? Vamos a asociar otro score que me aumenta para evaluar también la infección y también la vascularidad. Complementa mejor mis 2 componentes de tal manera que yo voy a saber qué daño predomina o qué daño se tiene en mi pie diabético. Si solo tiene neuropático o tiene más isquémico, ¿no? No se olviden que el componente isquémico es el que agrava la situación de un pie, aún la úlcera sea de 1 centímetro o sea superficial. Un componente neuropático tiene un mejor pronóstico en la curación de un pie diabético que en la mayoría, como ven en nuestra unidad, ¿no? Que son los que tienen, pues, terminan granulando, mejorando, ¿no? Y muchas veces de algo. ¿Ya? El componente vascular, así sea una herida chiquita, la tienen que derivar, es de gravedad, es de suma importancia tratar antes de que pierda la pierna, no solamente sea que pierda el pie. Las decisiones en este tipo de casos es que el paciente pierda la pierna. Ya son amputaciones mayores, no amputaciones menores como podemos terminar haciendo en un paciente con componente neuropático. ¿Ya? Y la clínica para cada caso, ¿sí? El dolor, diferenciar entre un neuropático y un isquémico. El dolor isquémico es un dolor intenso que duele mañana, tarde y noche. En cambio, el dolor neuropático es un mix entre que punza, entre que arde, entre que quema, entre que hormiguea. Principalmente predomina el abdomen, ¿no? Y cuando ya ven que hay un poco de punzadas, ya pueden estar sospechando que puede haber un componente también isquémico. Pero esa es la diferencia del dolor. ¿Sí? Y la otra clínica que ya hemos mencionado. ¿Correcto? En resumen, ¿se ha comprendido bien? ¿Está todo ok? Ok, muy bien. Bueno, espero entonces que esto haya sido, sé que he hablado más, tenía la intención de que ustedes participen más, pero creo que en las siguientes, lo ideal, pienso, sería de repente anticiparles con alguna bibliografía, de tal manera que lo lean y podamos hacer mejor esto un conversatorio, ¿no? Y sea dinámico, así todos participan, uno de su opinión. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien, chicos, listo. Entonces, si no hay más preguntas, espero que quede claro, complementen todo esto, dense una visitadita por la unidad de pie, así están rotando con los otros colegas, entonces ya, ¿no?
que buscan y ya vamos haciendo la parte práctica de todo lo que hemos conversado. De acuerdo. Muy bien, chicos. Muy bien, listo. Entonces, hasta la siguiente. Que tengan buenas tardes. Igualmente, doctora, gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, chicos.